¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Primero que nada, pedir profundas disculpas a nuestra población porque desafortunadamente, bueno, no, para mí afortunado, me he dado un tiempo, un receso de casi 2 meses de poder hacer un alto a esta actividad que es muy intensa, estar con oposición, oficialismo, oposición todos los días. Es duro, es difícil y a veces uno pierde la objetividad. Por eso era fundamental que me repliegue un tiempo a los cuarteles, uno haga una subjetivación y empezar a verlo desde afuera para tratar de comprenderlo de la mejor manera, para tratar de comprenderlo como boliviano, que somos todos nosotros. Por eso decidimos retornar mientras estamos armando nuevas estructuras para Palenque Televisión a partir de marzo, y el día de hoy, como siempre, en este lugar de trabajo, en esta mesa, tengo la alegría de poder hablar con ambos frentes políticos, porque nuestro país tiene ahora dos miradas, llamemos así, 2 construcciones de país, 2 propuestas de país. Y me interesa mucho conversar con ellos, me interesa mucho escucharlos, me interesa su análisis, porque me interesa que usted escuche ese análisis e intentemos hacer de Bolivia un mejor lugar para vivir, no por nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo ya tengo mi nieto y sé que ahí hay generaciones que vienen y hay que cuidarse. Mira, asustada Sonia, ya tengo nietos, Sonia, querida, y doy la más cordial bienvenida el día de hoy a este equipo humano que me va a acompañar para arrancar el programa. Un poco por orden de llegada los voy a saludar. Israel Centellas, él es presidente del Colegio de Abogados de La Paz y presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, y un poquito se ha declarado pitita también. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Me equivoco? Sí, hemos ayudado, pero no solamente a los pititas, ¿no?, sino también a algunas personas que han sido en algún momento perseguidas por los policías, que les han empezado a detener, y nosotros hemos hecho un trabajo entre varios abogados, sacándolos de los recintos. ¿Te refieres a los jóvenes que estaban siendo parte de todos esos momentos de confrontación las movilizaciones, que han habido? Pero no solamente en el tema de los pititas, sí, a todos quienes han. A todos, sí, a muchos que han salido posteriormente. ¿De un lado y del otro? Del otro lado, sí. De un lado y del otro. Importante, entonces. Gracias por estar en mi programa el día de hoy. Doy la más cordial bienvenida a Rogelio Maita. Él es un abogado de Octubre Negro, de las víctimas de Octubre Negro. Por años, yo recuerdo entrevistarlo por radio, cuando solo teníamos la radio a Rogelio, hace casi 13 años atrás, o 15 tal vez. 16 años atrás, y él ha tenido la participación como senador, pero esa elección se ha anulado, que senador del MAS se ha anulado, y ahora ha vuelto nuevamente a sus cuarteles, a su actividad como abogado. Qué gusto tenerte, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo cordial a ti, Israel. Encantado de estar acá con Sonia también. Un gusto, gracias. Un privilegio tenerla de nuevo acá. No es primera vez que está en el programa. Sonia Brito, una lealtad incólume, una lealtad y una perseverancia y una constancia absoluta al MAS, y yo creo que esos son puntos que hay que destacar. Los seres humanos tenemos muchos valores con los que aplaudirnos, y si hay uno que es fundamental, es la lealtad y la consecuencia. Sonia Brito, diputada por el Movimiento del Socialismo de Cochabamba, ¿sí? La Paz. Por La Paz. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Te agradezco las palabras. Creo que uno de los valores más importantes de los seres humanos es la lealtad. Te agradezco y te felicito por lo de abuela. ¿Ah, sí? ¿No sabías? Ya tiene 2 años, no sabes. Ya está grande. Por eso yo decía, hay que pensar en el futuro. No va a ser fácil la conversación, no lo es durante toda esta temporada, pero tratemos de hacerlo de la manera más cordial, porque al fin y al cabo todos somos bolivianos. Se ha presentado, a partir de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, 4 observados dentro de lo que son nuestros candidatos. Estaría Luis Arce Catacora, que necesita, entiendo, presentar alguna documentación. Estaría el señor Marco Pumari, Marco es, ¿no es cierto? Está don Evo Morales Saima, y está el ex gobernador de Cochabamba también observado, de Tarija también observado. Tú que eres conocedor de leyes, tú también eres abogada. No, soy socióloga. Socióloga. Tú que eres conocedor de leyes, ¿cuáles son las observaciones que una normativa legal puede hacer a estos candidatos? Bueno, he estado viendo, no, son los que más se resaltan, ¿no? Porque son varios los observados. Son varios observados, sí. Pari también está en esa lista.
Claro, en el tema en específico pienso que de Evo Morales y de Mario Cosío, pues es el cumplimiento de lo que establece el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que establece que una persona para poderse habilitar como candidato tiene que residir dos años antes de la elección como tal. Ellos no cumplen por los siguientes elementos. Evo Morales, después de que hubo el fraude, pues él salió del país, bajó una figura que era el asilo, se fue a México y de México se fue a Argentina. En ambos lugares recibió un asilo como tal. Y es más, o sea, estaba optando en Argentina sobre todo a ser parte de los refugiados. O sea, que no solamente se le está restringiendo derechos políticos, sino el refugio ya viene a colación a otros derechos más. Mario Cosío también, en ese sentido, Mario Cosío estaba refugiado y las conares no se puede considerar lo que te estoy diciendo, que no estaba en el país, simplemente ponerla tan fría la norma no puede ser de esa manera. Es que la norma ya está de esa forma en nuestra Constitución, que es la máxima expresión de todos los bolivianos en temas normativos como tal. Sin embargo, últimamente han querido sacar una sentencia constitucional, la 024 del 2018, en el sentido de que daba viabilidad a que ellos puedan postularse. Pero en términos técnicos, te digo, una sentencia constitucional tiene tres partes. Tiene la ratio decidendi, el obiter dictum y el decisum. Estaban confundiendo un obiter dictum que no es vinculante como tal y queriéndolo hacer pasar como una ratio decidendi. O sea, ¿a qué me estarás hablando? No tengo idea de lo que me estás diciendo. ¿A qué me refiero? O sea, que una sentencia constitucional tiene una razón, una fundamentación jurídica del fallo, o sea, la fundamentación fáctica del fallo, lo que debe cumplirse y debe vincularse. Sí. Sí, pero no se puede, no es pasible a interpretaciones, claro, me estás diciendo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues se estaba haciendo una confusión para poder favorecer, si vale el término, a algunos candidatos, en este caso Mario Cosío o Evo Morales, que no cumplían con el artículo 149. Para ti no cumplen. No cumplen. No cumplen y no deberían participar. Y no debe habilitárseles. Ok, muy bien, ahí me quedo contigo, la explicación ha sido muy, muy importante como abogado además. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Abogado también. A ver, primero creo que difiero de Israel, ¿no? Y creo que hay que hacer apuntes, porque a veces las palabras tienen mucho poder, mucha fuerza, son potentes, ¿no? Y a veces decir y expresar juicios categóricos como que el fraude, o sea, ya te establecen una línea con una veracidad que a ratos todavía no está comprobada. En el ámbito jurídico decimos que no es cosa juzgada, pues es algo que todavía no ha sido sometido a juicio, a contradicción y una sentencia, que ahí sí podríamos hablar de que hubo no hubo fraude. De hecho, a nosotros los periodistas nos obligan a decir siempre, por delante de cualquiera de esas aseveraciones, presunto. Sí. ¿Sabes? Entonces, presunto delincuente, el presunto asesino, el presunto violador. ¿Tú estás diciendo que se debería decir también el presunto fraude? Sí, porque todavía está en proceso. Hay un informe de la OEA que ahí estableció irregularidades. Si se lee con atención ese informe, no se va a encontrar la palabra fraude. Eventualmente se puede tener un programa larguísimo, Verónica, para tratar de desentrañar eso. Pero bueno, solamente eso como un apunte inicial. ¿Y en cuanto a los observados? En cuanto a los observados, y bueno, hay varias observaciones por lo que se ha conocido por los medios de prensa. Yo personalmente no tuve acceso a la resolución misma del Tribunal Electoral, que ahí debe explicar sí, está en su página web. En sustancia el tema de la observación. Pero en el caso específico ahí del tema de la residencia, que es controvertida, a veces los abogados tendemos a caer mucho en un análisis exegético, ¿ya? Y yo diría hasta de ir a la palabra, a la letra muerta, ¿no? Y leguleyesco en ese sentido, ¿no? Y a veces hay que ver más bien el sentido de la norma misma, ¿no? Y eso es lo que ocurrió más o menos en esta sentencia constitucional a la que hace referencia Israel, ¿no? El año 2018, la diputada Norma Pirola planteó un recurso de inconstitucionalidad, ¿ya? O sea, digo, esta norma que en la Constitución dice que 5 años de permanencia tienen que tener los candidatos es inconstitucional. Estableció
pues reclamó eso, ¿no? Y el Tribunal Constitucional le dijo, no, la norma es constitucional. Pero lo interesante ahí es el razonamiento que establece el Tribunal Constitucional para decirle que la norma estaba bien. Y le dice lo siguiente, le dice, la residencia tiene que entenderse dos elementos. A ver. El primer elemento tiene que considerarse el domicilio en el que ha votado, que está registrado en el registro biométrico, ¿no? Sí. Entonces, si ahí dice figura y existe. exacto, que uno vive en la avenida X de la ciudad de Uyuni, pues ahí es su domicilio, inicialmente. Y hay que ver el otro elemento también, ¿no? Dice, no podemos llegar a una especie de absurdo de que el ciudadano que pretenda ser candidato esté 5 años en el caso de las altas autoridades como presidente, vicepresidente y 2 en el caso de diputados, senadores. Nos apuraremos porque te estoy dando más tiempo. Sin salir del país o del territorio donde pretende postular. ¿Ya? Dice, para eso lo que tiene que tomarse en cuenta es el proyecto de vida. ¿Ya? Que el proyecto de vida lo reate al lugar ¿Dice donde eso la norma? En resumidas cuentas, sí, y de forma casi expresa. Casi expresa. Se debe considerar esos 2 elementos para tener en cuenta la residencia. Obviamente, uno puede circunstancialmente salir del país y dar una clase de maestría, supongamos 3 meses. Claro, eso no puede inhabilitarlo, porque su proyecto de vida sigue estando acá en Bolivia. Pero particularmente las circunstancias en las que han salido ambos sería en este caso. ¿Para ti ambos pueden postular? Para mí, en el análisis personal, desde mi perspectiva y considerando estos precedentes constitucionales, claro que sí. Ambos deberían. La forma en la que han salido ambos, uno y el otro, yo creo que no podemos diferenciarlo, porque ambos se han ido a refugiar a otros países. Las circunstancias han sido diferentes, pero el hecho de que no estén en su país, no porque quieren, sino porque hay situaciones que les impiden estar en su país, debería ser un elemento para ti. ¿Qué sucede en este caso? Mira, Verónica, yo he visto claramente que las observaciones a Evo Morales no son de residencia. Una es el REHAB, así es, ¿no? Que no habría presentado, otra es su nombre y un teléfono que no estaría puesto. Entonces yo no creo que este sea un tema que esté ahorita en debate, más aún cuando el propio artículo que señala el doctor dice claramente haber residido Israel, ¿no? Habla del 149, dice haber residido de forma permanente al menos los 2 años inmediatamente anteriores. Evo Morales ha sido presidente de este país hasta hace 3 meses atrás. No se puede decir que este señor no estaba. O sea, realmente yo creo que los argumentos rebuscados de la derecha para querer invalidar la presencia de Evo en las elecciones ya están sobrepasando todo límite, ¿no? Y hay un elemento que yo sí categóricamente quiero decir, ¿no? Va a llegar un momento donde se va a hacer una auditoría de lo que se dijo sobre el fraude, Verónica. Si solamente yo quiero adelantar lo siguiente, las actas observadas del fraude, si se las hubiera anulado o se hubiera mandado a votar de nuevo, todas esas actas observadas, Evo Morales seguía teniendo el 10% en relación al segundo. Su porcentaje, el porcentaje de esas actas, supuestamente el monumental fraude, no llegaban al 0,0005% del padrón. Entonces, eso de que se ha armado el fraude como un elemento de un golpe de Estado. Y ese ha sido un argumento que ha sido respaldado por juristas, ha sido respaldado por sectores que en el fondo tienen un proyecto político. A ver, sin embargo, lo que tú traes a colación y me parece fundamental en este momento es el tema del REHAB. El REHAB es sacar todos tus antecedentes penales de manera personal. Y eso va a ser posible para el expresidente Morales. Otra de las cosas que, bueno, yo he estado denunciando estos días porque estuve cerca del tema, ¿no es cierto? Evo Morales tiene sus apoderados legales y empieza una persecución política a esos apoderados para impedir estos trámites. Pero el REHAB no se puede sacar con apoderado, ¿no? Se puede. Se puede sacar con apoderado, se puede sacar. Entonces resulta de que la detienen a una persona que es abogada. Y yo voy a pedir acá al Colegio de Abogados que
proteja a sus abogados. Imagínate, tú estás representando, pues, representar a un criminal. Tú como abogado tienes un rol que cumplir. La detienen a la abogada por eso y luego quieren allanar del otro apoderado sus oficinas y su domicilio y también para que no estén ninguno de los dos. Entonces hay una intencionalidad política de sacarlo del camino a Evo Morales. De todas maneras, ¿sí? Hay una intencionalidad. No se está jugando limpio, Verónica. Sin embargo, según todo lo que me están explicando ustedes ahora y a la población en su conjunto, si el rehab, o sea, si no hay observación por la ausencia del presidente Evo Morales, por no haber vivido en el país, que sería ilógico al Estado gobernando el país, si no hay imposibilidad de sacar el rehab con un apoderado, entonces don Evo Morales podría fácilmente hacer toda su documentación, que es un poco lo que le falta, y volver acá a ser candidato. Mira, yo no tengo ninguna posición partidaria, no soy ni de derecha ni de izquierda. Cuando la doctora Mónica Ramírez, que era abogada de Carlos Romero, nos ha pedido que nos pronunciemos por los abusos que han recibido al momento de entrar a su casa con su esposa, lo hemos hecho. No es el tema el MAS o los otros partidos. En realidad yo creo que este gobierno actualmente transitorio está cometiendo muchos abusos y muchos excesos, y lo digo frontalmente. Y lo digo que ha sido fraude porque yo he participado en una comisión de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual hemos trabajado entre personas que veían la parte de estadística, de informática y de derecho, que hemos tenido acceso a toda esa información. Y veíamos que seguían cambiando los datos después de que ya se había cerrado las actas, y seguían habiendo cambios. Y eso yo lo puedo decir, y lo hemos materializado en un informe. No lo digo porque respalda un partido, no, sino porque lo he visto en carne propia, hemos hecho un análisis de la documentación y he visto que se ha dado. O sea, algo que celebro mucho del gobierno de Evo Morales es que ha generado la ley 004, la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y tú puedes hacer corrupción por $1 o por millones, como igual tal. Es igual corrupción. Sea un acta o sea 10 actas o no llegue al 10% la incidencia, sigue siendo un fraude. Entonces eso no puede salir. En el sentido de Evo Morales de poder participar, el artículo 149 es taxativo y te dice no puedes participar si no tienes residencia. Es más, sería una contradicción de Evo Morales participar en este momento si él a la comunidad internacional está diciendo me están persiguiendo, soy un perseguido y se me están vulnerando mis derechos políticos. Justamente uno de los derechos políticos es participar. Si se le está vulnerando, él no podría participar. O sea, por eso le han dado asilo, porque una de las condiciones para que te den asilo justamente es que seas víctima de derechos políticos. O sea, claro que sí. Entonces, perseguido político. O perseguido político. En ese sentido, pues él no podría participar. Y segundo, no cumple con la residencia de los 2 últimos años, porque a él ha salido pidiendo asilo, no de una forma normal, de Bolivia, para irse a otro país. O sea, primero a México y posteriormente a Argentina. Lo mismo pasa con el tema de Mario Cosío. O sea, ambos no podrían legalmente ser inscritos. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no ha observado eso, ha observado el rehab y ha observado otros temas, otros puntos no relacionados a su presencia en el país y a su residencia como tal. Obviamente, ellos tienen la independencia de poder asumir, porque ellos en último término van a habilitar o inhabilitar a los candidatos si es que cumplen o no cumplen con estos requisitos, pero ya será una decisión de ellos. Yo le estoy dando solamente un análisis independiente, pero amparado en la Constitución Política del Estado. O sea, para ti no tendría esa sería mi posición. Y en caso de que se aprobara la posibilidad de que don Evo Morales ingrese, ¿tendrían que existir voces, por ejemplo, el Colegio de Abogados, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que se levanten sobre el tema? Sí, o sea, los pronunciamientos tienen que estar de las instituciones independientes. El Tribunal Constitucional es el máximo garante de la Constitución, conforme establece el artículo 196 de nuestra Constitución. Él podría ver si es constitucional o es inconstitucional, pero eso no lo hace de oficio, sino lo va a hacer, creo que en el único caso que lo ha hecho de oficio es al sacar el comunicado avalando de que Yanine Áñez era la presidenta, tomando en cuenta el precedente constitucional de oficio, del 003-2001, ¿no? ¿Qué podrías acotar al respecto? Bueno, a ver,
Creo que a veces un poco, hacer un apunte de orden aclaratorio para la gente, de procedimiento, digamos. Ahorita el Tribunal Electoral Nacional está revisando requisitos. Ayer ha determinado que algunos candidatos, 4 estamos nombrando, pero en realidad hay cientos, de cada una de las tiendas políticas. Exactamente. Tienen observaciones. Y como siempre, ¿no? O sea, no es primera vez, siempre hay problemas y hay documentos que faltan. Sí, les va a dar como 3 días, creo hasta el miércoles, según el calendario electoral, para que puedan enmendar, adjuntar la documentación que les pueda faltar, ¿no? Y luego se abre la etapa de impugnaciones, ¿no? Ahí es donde las personas que consideran que cualquier candidato no cumple los requisitos o que la valoración inicial que ha realizado el Tribunal Electoral es insuficiente, se pueden plantear los argumentos que dice acá Israel, si las cosas salen contrarias para quienes no están aquí en Bolivia, o algunos de los argumentos, o muchos más probablemente, para quienes consideran que sí deberían de estar habilitados, ¿no? Y eso se resolverá en la etapa de impugnación. Y creo que ahí va a ser importante la seriedad del trabajo del Tribunal Electoral, que nos tiene que dilucidar en la primera instancia, sin necesidad de llegar tal vez al Tribunal Constitucional Plurinacional, ahí los razonamientos, los fundamentos para en cada caso habilitar o inhabilitar. Probablemente el tema más polémico sea de la residencia permanente. Yo reitero, en mi criterio debería valorarse mucho el tema la línea del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere la norma? A eso nos preguntaremos, ¿qué quiere la norma cuando habla de residencia permanente? Es que el candidato esté comprometido con su comunidad, esté imbuido de lo que pasa en su comunidad, y de tal suerte que lo que pudiera pasar o no a su comunidad, o en nuestro caso a nuestro país, también le involucre al mismo candidato. Eso obviamente no va a ocurrir si una persona está viviendo 5 años, es empresario en los Estados Unidos y tiene todos sus intereses en los Estados Unidos, en Rusia o en China. Su proyecto de vida está fuera de Bolivia. Entonces, eso sí lo invalidaría. Claro, es otra la circunstancia. Es otra la situación. Y creo que más allá de ir a la letra muerta, hay que ver los razonamientos, el fundamento real para que los legisladores hayan puesto esa norma en la Constitución. Voy a hacer una pausa y voy a volver contigo la próxima media hora exclusivamente para poder conversar de cuál va a ser la acción del expresidente Evo Morales y que si está listo o no para poder postularse. Déjeme hacer una pausa, enseguida regresamos.